Génesis capítulo 22 verso 1 en adelante se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una iglesia en victoria dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, que respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Padre, en esta hora estaré exponiendo tu poderosa palabra, tu palabra que es verdad, tu palabra que es espíritu, tu palabra, Dios mío, que es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, en esta hora atamos potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, espíritus inmundos y contrarios, para que tu Espíritu Santo sea más que bienvenido sobre esta casa y tú hagas lo que siempre has sabido hacer: a sanar, a salvar, a libertar, a restaurar, a hacer milagros y prodigios, romper cadenas, ligaduras del diablo y levantar los ánimos de aquel desanimado, a sanar al enfermo, Dios mío, a libertar al cautivo. Para eso, Dios mío, tú has venido, y para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Que la iluminación y la revelación de tus palabras sea para edificación de tu pueblo en esta hermosa tarde, en el nombre de Jesús. Antes que usted se siente, dele la mano que está al frente y atrás, le diga: hay situaciones que confrontan. Dígaselo: hay situaciones que confrontan. Y usted se sienta. Hay situaciones que confrontan. Si usted siente usted quedarse parado y adorarlo a Dios, usted puede hacerlo en esta hora. Una vez más, hay situaciones que confrontan. In English, there are situations that will confront us. Can I get a witness up in here? La Biblia relata de un hombre que Dios había elegido y conocido como el padre de la fe. Dios llama a Abraham con un gran propósito. Y cuando Dios llama a Abraham, le promete que a través de Abraham las naciones iban a ser bendecidas. The Bible said when God called Abraham, that God through Abraham was going to bless the nations. The Bible said that the Lord had promised Abraham that he will be the father of all faith. La Biblia nos indica que cuando Dios llama a Abraham, después de tanto tiempo, Abraham como que se desespera. The Bible relates that when Abraham was called, it came a time when Abraham got desperate. Abraham was questioning God about that God promising him a child, but he was in older age and could not have a child because his wife could not conceive. La Biblia dice que cuando Dios llama a Abraham, Abraham se da de cuenta que ya se está poniendo viejo y como que Dios, que las promesas le habían hecho estaban pasando, y se dio de cuenta que también Sara, su esposa, no podía concebir y como que comienza a desesperarse. There are situations in our life that will confront us to understand the plan of God. Hay situaciones en vuestra vida donde seremos confrontados para poder entender el plan de Dios. Abraham parece como que a desesperarse y a decir: pero Dios mío, tú dijiste que a través de mí veraríamos las naciones que van a ser bendecidas, pero ahora que ya estoy en gran edad avanzada, mi esposa no puede concebir, ya mi esposa perdió la costumbre, no puede tener hijos. ¿Cómo es posible? ¿Cuánto entienden que el Dios que le servimos es el que hace lo imposible posible? Abraham started questioning God and God's purpose. I can understand that Abraham for some time said,
said, you know, God, you told me that you was going to bless me. My blessing was going to be so big that all the nations was going to be blessed through me. But now my wife cannot conceive. Now I am too old. I don't think it's possible. How many of us understand that the God that we serve makes the impossible possible? Amen. Gracias a Dios por las dos lenguas que me está dando hoy. Y la Biblia dice, gloria sea el Señor, que le llegó el momento. Pasaron largos años, amén, y él se desesperó, y la esposa y él se pusieron de acuerdo, amén, para que con aquella mujer llamada Agar se acostara Abraham. Aleluya. Es que a veces el hombre quiere acomodarle como para que se vea el plan de Dios. ¿Cuántos adoran? Sometimes we trying to help God to make God's purpose come to fulfill. A veces queremos hacer que el propósito de Dios venga a llevar a acuerdo cuando Dios no necesita tu ayuda, ni tampoco necesita mi ayuda. God do not need your help and my help to make His will be done in our life. Amen. Y la Biblia dice que él y Sara se pusieron de acuerdo para que él se allegara a Agar. The Bible said that Abraham and Sarah came to an agreement that Abraham will lay down with Agar and have a child. La Biblia dice que pasó el tiempo y de Agar nació un hijo. Aleluya. Entonces cuando nace este hijo, gloria sea al Señor, ¿cuántos saben cómo se llama? Ismael, dice la Biblia. En inglés se llama Ishmael. There came a time when Agar had the child and conceived, and the child name was Ishmael. But when God's will want to be done, I don't care what you do or try to make look like if it's God's will, God would always do His will. It's not thy will, it's God's will. Hay a veces que queremos hacer la voluntad nuestra y hacer la voluntad nuestra que parezca como la voluntad de Dios, cuando Dios no necesita ayuda. Cuando Dios dijo que iba a concebir, aunque las cosas eran imposibles, Dios lo iba a hacer porque era la misma palabra de Dios y el mismo Dios, la voz de Dios que dijo que abas tú y tú misma, que Dios iba a permitir, amén, que a través de Abraham había un hijo que era el hijo de la bendición, de la promesa. ¿Cuántos adoran? Y se le adelantó. He was too fast and he jumped too fast to try to make it look right. Sometimes we try to make things look right when they really wrong. A veces queremos hacer las cosas que se vean bien cuando verdaderamente están bien mal. Dios había prometido que a través de Abraham vendría un linaje, vendría un hombre escogido, un hijo. Alabado Dios. Y ahora Dios le da a entender a Abraham que ese no era el hijo, ese no era el propósito de Dios, ese era él y la carne y sus deseos. Alabado Dios en esta hora. Yo me imagino a Abraham rascándose la cabeza diciendo, pero ¿cómo va a ser si tú me dijiste que vendría un hijo y a través de este hijo era el hijo de las promesas, y ahora que tengo a Ismael, aleluya, y ahora tú me dices que no es? Se rasca la cabeza y Dios le habla, amén, aleluya, le da a entender que no era la voluntad de Dios, aleluya, si no era la voluntad de Abraham. God then understand and make him understand, Abraham understand, that Ishmael was not the guy or the son where he was going to bless. God did not bless a mess. Oh, God cannot bless a mess. How many understand that? God is a God of order. Dios es un Dios de orden. Dios no bendice el desorden. Amén. Y cuando llega el momento, amén, Abraham se da de cuenta, aleluya, que no era el hijo Ismael, el hijo de la promesa. Pero cuando pasa el tiempo, when time came to pass, the Bible says that God sent someone to talk to Sarah. God always knows what He's doing. Sometimes we don't understand what God is doing, but God knows what He does and how He does it. God is always able
to talk to us, to let us know what is his next move. Dios es un Dios tanto de orden que Dios, amén, Dios no es un Dios loco que hace, amén, sin contar con nadie. Dios es un Dios tan orden que le envía a alguien, a Sara, para entender el propósito de Dios. Dios no te va a llamar sin hablar contigo primero. Dios, cuando te llama es porque ya Dios ha tratado contigo. Dios no es un Dios loco. Dios te pone el sentir y el querer como el hacer en cada uno de nosotros para entender el plan de Dios. God is not a crazy God. When God calls a man, God first tries with you. Sometimes you say, you know what, I'm having these dreams and I don't understand them. I see myself preaching and you're not even in the church. It's because God is trying with you. God is trying to understand, make you understand his plan and his will and his purpose. Amen. Esto está bueno. Y llega el momento donde Dios le envía a Sara, aleluya, y aquellos hombres de Dios llegaron y comenzaron, amén, a hablar, a dialogar, que Dios tenía algo más grande que Ismael, un hijo de las promesas, donde Dios quería compartir con Abraham y con todas las naciones, amén. Pero entonces llegó el momento de donde, amén, hay situaciones que comienzan a confrontarnos. ¿Y qué tú vas a hacer en el momento de situaciones que te encuentras? Dice que cuando Sara escuchó la noticia, Sara comenzó a reírse, carcajó, alabado sea el Señor. Y de momento los hombres se dieron de cuenta y le dijeron: para este mismo tiempo, el año que se aproxima, tendrá un hijo. God is so God of order. Dios es un Dios tan de orden que cuando Dios hace algo, Dios pone el nombre, Dios apellido. Tú sabes, usted no salió del vientre de su madre por salir. Ya Dios sabía que ibas a salir. Dios le puso hasta el nombre. Por eso tenemos que tener cuidado cuando a veces le ponemos nombre a los hijos, amén, porque a veces los nombres que cargan son nombres de maldiciones, debe de ser nombre de bendición. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y la Biblia dice que después de tanto tiempo le nace el hijo de la promesa llamado Isaac. The Bible said that time came to be, and Sarah had the child at the same time that God said that he would have the child of the promise named Isaac. Eso. Dios le dijo: para el mismo tiempo del próximo año se cumplirá y nacerá un hijo. Y el hijo no simplemente nació, sino el mismo Dios le puso el nombre. O sea que a veces nosotros nos adelantamos. Antes orábamos, antes nos encerrábamos cuando nacía un hijo. Amén. Por eso que cuando yo le pedí mi hija al Señor, le dije: yo la quiero rubia, la quiero hermosa como está hoy. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? La quiero blanca, que no se parezca a mí, pero chacho, se parece más a mí que la más. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero le puse los detalles a Dios y le dije: Dios, si tú me la das, le voy a llamar Sara. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Porque sé lo que significa, porque para Dios significaba mucho, amén, esta mujer, porque a través de esta mujer había algo que iba a descender y algo que iba a salir, algo que Dios iba a permitir para que fuera de bendición. Las cosas que Dios permite son para bendición, no para maldición ni tampoco destrucción. Cuando Dios permite, el propósito de Él es para que otros sean bendecidos a través de ti. ¿Cuántos adoran? When God permits something in somebody's life through someone, is to be a blessing and not a curse. And we need to understand this. When God calls you, He calls you to be a blessing and not to be a curse to no one. Amen. La Biblia dice que después de pasar este tiempo, amén, pasaron mucho tiempo. La gente se cree que Isaac en ese tiempo tendría 10 añitos, 8 añitos. Los teólogos y los ideólogos, alábalo, los doctores en teología dicen que más o menos tenía como 20 añitos o más. Dios se le revela a Abraham y Dios le habla con voz audible y le da las directrices. Escucha bien lo que le dice el Señor para que usted entienda mejor. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. The Bible says that when God called Abraham, God was trying Abraham. The Bible said when God calls him, chapter 22 of the book of Genesis, verse 1, the Bible said that when God called Abraham, God asked him for something that the human mind would not understand at this time.
The Bible says that God asked him for the only thing that he'd have, the only thing that he was expecting for a long, long time. La Biblia dice que cuando Dios llama a Abraham, alabado sea el Señor, le pide lo que él estaba esperando por mucho largo tiempo. Escuche bien, porque Dios es un Dios de detalles. Dios no es como yo y usted. En las cosas más mínimas y simples, Dios se interesa. Escuche bien. Dice, aconteció después de estas cosas. ¿Ok? Dice que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham. Escuche bien. Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, coma. When God called Abraham in this chapter, God first of all tries Abraham. The Bible said that he did not tempt it. He did not commit him to be tempted, because God cannot tempt no one. So God is trying Abraham now. La Biblia no dice que Dios tentó, porque Dios no tienta a nadie, sino que Dios probó a Abraham, porque Dios es el que escudriña y lo conoce todos. Amén. Escucha bien, dice, le dice, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo. En inglés dice, take now your child. Listen to this. Y el próximo versículo, your only child. How are you going to say the only child when I had another one? Yeah, I don't think you understand God. Usted no está entendiendo a Dios. A veces queremos hacer el trabajo de Dios. Escuche bien, ya él tenía otro hijo, pero Dios le dice, toma tu hijo, tu único. Y nosotros a veces queremos hacer Dios o hacer el trabajo. A Dios no le interesaba a Ismael, aunque era el hijo del padre de la fe. A Dios le interesaba el que iba a ser el propósito de Dios, donde ya Dios había diseñado. Come on somebody, can I get an amen? You need to understand, we sometimes trying to play God and we don't understand really who is God, because God is able and He is too good. He is a God of order and God of understanding, wisdom and knowledge. The Bible said when He calls Abraham, He said, Abraham, take your child and take your only child. When he already had another child named Ishmael, God did not interested Himself in Ishmael, because God only permitted to be Ishmael come to birth, but God's purpose was through Isaac, the son of promises. God was not interested in Ishmael. God was interested in His only purpose through Isaac. Can I get an amen now? A Dios no le importaba Ismael, porque Ismael no era aquel que iba a Dios a revelársele, o tampoco utilizarlo, y tampoco ser el canal de bendición donde todo iba a ser un linaje que iba a seguir, donde Dios iba a continuar la bendición de Dios. You don't understand God sometimes. Por eso dice la Biblia que Él es amor, pero fuego consumidor. Amen. Come to me with the Bible. Come on. Vamos conmigo a la Biblia. Dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Como Dios entiende y conoce y escudriña los corazones. Situaciones que confrontan al hombre y la mujer de Dios. Cuando Dios llama para hacer el propósito, the situation that will confront us. You might not have been confronted yet, because maybe God
God's will haven't been revealed completely in your life. Or maybe you have not stepped into the line where God wants you to step into, start His purpose and to do His will in your life. We need to understand that when we get in God's line to do His purpose, God is going to ask you for something that you know you cannot let go, or something that you love so much. Cuando Dios nos llama a hacer su voluntad, amén, hay otros que están viendo de afuera su voluntad, pero cuando nosotros como hombres y mujeres de Dios no entramos en la voluntad de Dios, Dios te va a pedir algo que tú amas, algo que tú es muy difícil de dejar, algo que a ti te interesa, y según a ti te interesa, Dios quiere sacarlo de ti para que los intereses tuyos sea el mismo Dios y solamente Dios. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Dios le dije: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, una tierra en Jerusalén en ese tiempo. Y mira lo último que Dios le dice: y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Situaciones que confrontan los hombres de Dios, situaciones que confrontan en la voluntad de Dios, situaciones que confrontan, amén, en medio de dificultades que nosotros tenemos que tomar decisiones. Abraham, yo me imagino, dice la Biblia, para llegar donde estaba Abraham, aleluya, al lugar de Moriah, en camino se tomaban 3 días. Yo me imagino que Abraham en esos 3 días, aleluya, iba con su hijo. La Biblia no registra la edad, pero dicen los historiales, dicen los teólogos, que quizás Isaac en ese tiempo tendría una edad ya de un jovencito. Alabado Dios, de un joven, aleluya. No sabemos exactamente, dicen por ahí como 20 años. O sea que ese muchachito ya podía en esos tiempos mandarse, tomar sus propias decisiones. Pero qué lindo que ese hijo, amén, que era de la promesa, que era de la bendición, se sujetaba a su padre. Come on, can I get an amen? The Bible said that this trip that they was going to take to the place of Moriah, when God told them and explained to him where he had to go and offer his only son, the only one that he loved, the Bible said that it would have taken at least 3 days. But let me tell you something. Isaac was not any child. The Bible says, amen, and we cannot relate exactly, but they said he must have been someone at the age of 20 years old. We will make and rephrase it or put it into quote, he might have been a youth. But you know what? He was a very youth, submitted to his father, because he might have took his own decision and say, Dad, I don't need to go with you like sometimes our childs do. Man, I don't need to go with you. I'd rather stay home. But Isaac was a man subjected to his parents. He was subjected to his father. Amen. Can I get an amen? And it took 3 days for Abraham to get where God wanted him to get. Se tomaba 3 días para llegar a donde Dios quería que llegara Abraham, porque del principio en el capítulo 22 versículo 1 decía que Dios probó a Abraham. No estaba probando a Isaac, Dios estaba tratando con Abraham. Hay situaciones que confrontan y donde Dios va a bregar contigo, no con los tuyos. Los tuyos tienen parte y tendrán la parte, pero el que Dios tiene que tratar es contigo, es conmigo. A veces hay cosas y situaciones que tú no entiendes. A ver, que Dios te dice: yo quiero que tú te levantes, salga de la ciudad de Newark y te vaya a la ciudad de Union City. Quizás lo entendía cuando Dios me estaba llamando, pero ahora comienza el plan de Dios a comenzar a revelarse, a entenderlo con más claritud, con más claridad. Alabado sea el Señor. Pero usted tomaba 3 días. Abraham, yo me imagino subiendo a ese monte de Moriah, tratando de buscar, amén, la razón por qué, Dios mío, después de tantos años. Dicen por ahí que él tenía como 100 años, algo así, ¿verdad que sí? Amén, no hay por exactitud, pero vamos a ponerle que ya era demasiado anciano, ya no podía tener o concebir un hijo, ni tampoco su esposa. Pero mientras estaba yendo hacia aquella montaña, 3 días de tortura, me imagino yo, 3 días de una guerra, amén, mental. ¿Cómo podría, Dios mío, después que tú me prometes a través de mi hijo, amén, que había unas promesas, ahora tú me lo estás pidiendo, amén, que yo venga y lo sacrifique, amén, que yo venga y te lo ofrezca como holocausto, sabiendo yo que tú no, amén, acepta holocausto humano? ¿Cuántos adoran a Dios en esta? You ain't understanding. Es que a veces el plan de Dios parece que no tiene sentido. Sometimes God's plan doesn't look to be understandable. Sometimes you're going to ask God why,
If I waited so long to be blessed, now will you want my blessing? I do not understand you. I can imagine Abraham questioned himself. He was not questioning Isaac. He must have been, God, you told me that you was going to bless me. You told me that Isaac was going to be, man, the point of the blessing, which you was going to start blessing my nations. I don't understand why now that I waited so long to be blessed. I am so old and I can't do nothing. And the only thing that I have and I love is Isaac. Why are you doing this to me? But Abraham did not understand God's purpose, but he knew that God would make a way. He knew that God would make a will. Que sabrán en esos 3 días se rompía la cabeza. ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú me vas a pedir lo único que me queda, lo más que yo amo? ¿Cómo es posible que tú me vas a hacer, amén, esto a mí? Yo no sé por qué tú estás haciendo, pero yo creo que yo entiendo que tú harás tu voluntad a través de todo esto. ¿Cuántos adoran? God is an awesome God. Amen. Dios es un Dios bueno. Ay, Dios mío. Escucha bien. Iremos al libro de los Hebreos. ¿Alguien podrá ir conmigo a los libros de los Hebreos? Capítulo 11, por favor. Si la mente no me infiel. Verso 8. Escuche bien lo que dice el libro de Hebreos en capítulo 11, verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibiendo fuerza de la edad. Escucha eso, recibiendo fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Todas estas cosas estaban pasando por la mente de Abraham. Alabado Dios en esta hora. Escucha bien, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. Escuche bien la importancia de la fidelidad, porque era fiel quien lo había prometido. You need to understand that God is able and is faithful. Tenemos que entender que Dios es fiel, ¿verdad que sí? Y Él está presto a hacer su voluntad. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Yo no sé que por qué cuestionamos a Dios. Es que a veces el propósito de Dios se ve como que fuera del orden o fuera de la órbita de Dios. Sometimes we try to understand too much God's will, and we don't need to understand God's will. All we got to do is obey God's word. If you obey God's word, you will understand God's will. But before to see God's will in your life, you need to understand the word of God. Amen. Alabado sea el Señor. Y cuando gloria sea el Señor, Abraham va subiendo. Y va subiendo hacia Moriah. Cuando llegan a Moriah, comienzan a buscar para el sacrificio del holocausto. Prepararon allí un altar, recogieron las piedras, recogieron la leña, levantaron allí un altar para Dios. Llegó el momento del sacrificio. Yo me imagino que por dentro estaba destruido. Yo me imagino que por dentro estaba llorando. Yo me imagino que por dentro estaba cuestionando a Dios. It got to the place where they were supposed to be at, to the place of Moriah. The Bible said that they started to look to become and to do the altar. He looked for the rocks. He looked for the trees to be able to turn on the fire. He had everything prepared to make the sacrifice. And I could imagine Abraham cried, and all in bottom inside he was trying to hold on. Inside he was
having a major battle. He was being confronted. His faith was being confronted. His life, his relationship with God was being confronted. La vida de Abraham estaba siendo confrontada. La fe de Abraham estaba siendo confrontada. Antes de que fuera el padre de la fe, tenía que hacer pasar la prueba de Dios. Antes de que Dios te lleve a militar en la posición, al pastorado, evangelismo, al misionero, a la maestría, amén, a la profesión, amén, del profeta, amén, Dios te va a probar a ver si verdaderamente eres profeta. Los profetas de hoy, los que profetizan el ministerio y bendición, pero los profetas de antes profetizaban que venía juicio sobre la tierra. ¿Dónde están esos profetas que le decían arréglate que estás mal, porque si viene Dios te queda y te lleva el diablo? ¿Dónde están esa gente que Dios llamaba y le decía mi pueblo está torcido y tiene que enderezarse porque si no viene juicio? ¿Cuántos adoran? We need to understand God's will. Abraham's faith was being confronted. Abraham's relationship with God was being confronted. Before that Abraham could be called the father of all nations and the father of faith, his faith was being tested. Before God call you to a position, God is going to try you in all aspects, in all angles. Before you be a pastor, God is going to try you in everywhere. Before you be a prophet, God is going to try you in his prophecy. If you could profess what God wants you to profess and to say to the people of God what God wants them to understand. Today's prophet only prophesies blessings and that God is going to bless you. God is going to give you a house. God is going to do everything that you ask for. But nobody says, you know what, you are walking wicked, you're walking astray. You need to understand that God called his people and prophets in the latter days, saying, you know what, my people perish of knowledge and wisdom. But we need to understand that you need to fix yourself. You need to get in God's will and not in your will. You need to fix yourself because your life ain't right. And if you ain't right, God cannot bless a mess. Tenemos que entender, amado hermano, la voluntad de Dios. Dios no se equivoca cuando Dios llama. Los hombres nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Amén. Amén. Llegó el momento de Abraham tomar lo único. Oh my God, esto me está bajando de arriba ahora. Sometimes we need to do our own altar. Sometimes we need to pick our own rocks and stone. Sometimes we need to go start picking something to make fire. And Abraham had to lay in the offering. He had to lay it in the sacrifice, something that he loved so much. He was laying something that he loved so much. He was laying something that the only thing that he had to live for was Isaac. Sometimes we need to sacrifice the only thing that you love and the only thing that you have left. Hay a veces que levantar un propio altar para entonces nosotros mismos hacer el sacrificio, porque en el sacrificio que yo mismo voy a levantar, como Abraham tuvo que sacrificar lo más que él amaba y lo único que él tenía. Hay alguien que me podrá entender en esta hora lo que estoy hablando. Hay a veces que entonces sacrificar algo que yo quiero, tengo que sacrificar lo único que me queda. Habrá alguien que me entienda. Dios estaba rompiendo a Abraham porque Dios lo iba a hacer el padre de fe. Dios lo iba a hacer el padre de todas las naciones, porque había una promesa de parte de Dios que a través de Abraham las naciones iban a ser bendecidas. Llegó el momento donde el sacrificio está sobre el altar. It came to be the time where the sacrifice was over the altar.
oh, to be presented to God. The Bible said in chapter 22 verse 1 that God was trying Abraham. He was not trying Isaac. He was trying Abraham. And all the time, these 3 days to get to Moriah, to do the sacrifice, to do the holocaust in front of God's presence, to see if God would accept the offering. God was trying Abraham. You need to understand, sometimes we don't understand God's plan in our life. Sometimes it don't even make sense, but it doesn't need to make sense. All it needs to be in God's purpose. Hay cosas que en Dios parece que no tienen sentido, pero las cosas de Dios no tienen que tener sentido, tienen que tener propósito. ¿Cuántos adoran? Y ya está sobre el altar el sacrificio. Ay, Jehová. Y yo quiero compartir con ustedes esa palabra y termino en esta hora. Porque es que Dios está pasado, hermano. Dios sabiendo. Amén, Abraham. Versículo 17. Alabado Dios en esta hora. Todos estamos en el versículo 17 del mismo libro de los Hebreos 11. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Escuche bien: habiéndose dicho, en Isaac te será llamada. Escuche bien: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso. Oh, escuche bien esto: pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. De un en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham sabía que Dios tenía el poder, que si Abraham iba a ser ofrecido en el sacrificio, en el holocausto a Jehová, que también el Dios que él le estaba sirviendo, oh my God, tú no estás entendiendo, esto está bajando del cielo. Mientras Dios estaba probando a Abraham, cuando llegó el tiempo del sacrificio, Abraham estaba probando a Dios. ¿Cuántos adoran? Dios anda buscando gente así. We need to understand that when it came the time for the sacrifice, God was trying Abraham, but God understood that Abraham was trying God, because he said, God, you know what? I know you are able to do anything, and if I sacrifice the only thing that I have, the only thing that I love, I know that you are able to resurrect Isaac from the dead. Oh my God, Abraham was being tested, but at the same time God was being tested by Abraham. Dios estaba probando a Abraham, pero Abraham le dijo: tú sabes qué, está bien, me estás probando a mí, pero yo te voy a decir algo, papá. Aleluya, que aún yo sacrifique lo único que tengo, lo más que amo, te lo voy a presentar, pero te voy a decir algo, oh Jehová de los ejércitos, que aunque yo te sacrifique a mi hijo en este holocausto, yo sé que tú tienes el poder para levantarlo entre los muertos. Eso es lo que dice ahí en ese versículo. Habrá alguien que entienda que hay situaciones que confrontan, hay situaciones que confronta al hombre y la mujer de Dios. La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 17 que David, amén, le había mandado a su padre a hacer un mandado. El pueblo de Israel estaba siendo confrontado, el pueblo de Israel estaba siendo amenazado, el pueblo de Israel estaba siendo atemorizado por un paladín filisteo, amén, de los gigantes. Pero cuando llega
aquel muchachito que no tenía mucha letra, aquel muchachito que no tenía conocimiento en el campo de batalla, aquel muchachito, aleluya, que no tenía credenciales ni tampoco, amén, tenía la aprobación de sus hermanos. Qué lindo que no necesitamos aprobación del hombre. Lo que necesitamos en el momento más adecuado para el llamado de Dios, lo que necesitamos es un corazón conforme al de Dios. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. The time has changed, but God does not change. Sometimes we think that we need some institute or seminar. Sometimes we need so much credential, so much time. We don't need it. Sometimes we need the right education, the right understanding to recognize God's word. Yes, we need to be studying, because the Bible said that our people perish of lack of wisdom, right? Of knowledge. And we need to understand that before the eyes of the Lord, before the eyes of God, your heart got to be like God's heart. Only one amen. That's why God does not call anybody. That's why when this Philistine paladin was threatening God's people, the people of Israel, the people that had more knowledge in the battlefield, was more scared than the people that did not have no knowledge of fighting. It looks like this church nowadays. La Biblia dice que estos hombres que eran hombres de guerra y tenían conocimiento en el campo de batalla, tenían más miedo que aquel muchachito que no tenía experiencia. Yo dije en inglés que se parece a esta gente, a la iglesia de la gloria del Altísimo. Porque mucha gente con tantos años conociendo quién es Dios, como que se turban, como que no saben qué hacer, como que no saben, amén, tomar una decisión correcta cuando hay situaciones que confrontan, pero nos dejan y nos indican dónde estamos parados. Amén. Hay situaciones que confrontan al hombre de Dios, pero hay situaciones que forman al hombre de Dios para indicarse dónde es que está parado. Amén. Y llegó el momento donde Abraham obedeció la voz de Dios. Came a time when Abraham obeyed the voice of God. And Abraham did according to what God had told them. Abraham hizo acuerdo a lo que Dios le había dicho que hiciera. Y cuando Abraham va a terminar el sacrificio, de la nada Dios provee para el sacrificio. The Bible said when Abraham was ready to do the sacrifice, and the sacrifice the only thing that he had and the only thing that he loved, out of nowhere God's provision came to be. La provisión de Dios se manifestó para sacrificarlo. Hay a veces cosas que en la vida del cristiano o situaciones que nos confrontan simplemente son para llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Y no simplemente llevarnos, sino para que el propósito de Dios en vuestra vida sea cumplido. ¿Cuánto me están entendiendo? The situation in our life that would confront us to understand God's process and understand God's will. God out of nowhere provided the necessary for the sacrifice. Abraham went all the way to do accordingly to what God had said. Abraham hizo acuerdo a todo lo que Dios le dijo que hiciera, y lo hizo.
Y por cuanto hizo todo lo que Dios le dijo, Dios entonces proveyó por cuanto obedeció. No entienden en esta hora. According to the obedience, God provided for the sacrifice. Y es a través de la obediencia donde Dios cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Pero para tenerte a ti a ser llevado a la obediencia, tendría que ser procesado para hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios ve que tú estás siendo procesado y en medio del proceso llega la transición donde Dios te va a transitar hacia el lugar donde Dios te quiere llevar, entonces Dios hará la provisión que Dios tiene que hacer. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de propósito. ¿Cuántos adoran? Y a veces no entendemos cómo Dios trabaja. Simplemente Dios anda buscando gente que le obedezcan. Y cuando estemos hasta lo último, es que no tengo la fuerza, es que ya no puedo más, es porque tú permites estas cosas. Yo me imagino que eso mismo le pasó a Abraham. Alabado Dios. Pero Abraham vio la provisión. Llega a la escena un jovencito llamado David, donde acá el filisteo dice que de mañana andaba buscando un hombre del escuadrón de Israel. Estaba siendo amenazado. Aleluya. Y cuando llega aquella escena, David, que no tenía conocimiento, ni tampoco los hermanitos, amén, lo conocían. Aleluya. Esto no es de credenciales, esto no es de cuánto tiempo tú llevas en el evangelio. Los que llevan más tiempo corren más peligros que los nuevos. ¿Cuántos adoran? Y allí llegó a la escena Davidcito, amén, tan chiquitito, amén, no tenía tan experiencia, pero nadie lo vio cuando estaba en el campo, que le metía las manos a la fiera y se lo sacaba de la misma boca. Pero estaba el ojo de Dios. Tú no sabes lo que Dios ve cuando nadie te está viendo. Tú no sabes que Dios te ha visto las lágrimas, Dios ha visto el sacrificio. God knows the sacrifice. God have seen the tears. God have seen you when nobody's seen. Amen. God have seen in your life what no one has seen in secret. God have seen when you've been tempted, when the devil has tempted you. What have you done? Sometimes you lay down to cry because you don't want to make God feel bad, and you try with all your strength because you don't want to let go of God, and all you're trying to do is to satisfy God and be in God's favor. Amen. Dios nos ve aún cuando hemos sido tentados, cuando hemos sido probados. No hemos tirado a llorar porque no queremos fallarle a Dios. Y Dios estaba viendo cada movimiento de David. Pero cuando llega David, no sabían que David no tenía la armadura que tenía, ni tampoco la espada, pero sabía usar bien lo que Dios le había puesto en su mano. Hay gente que tienen que entender que tú eres único, yo soy único, y lo que Dios te ha puesto en tu mano tienes que aprender a utilizarlo, usarlo para el bienestar de la obra de Dios. Los hermanos cogieron miedo. Saúl se acobardó, líder de todos aquellos hombres. Y cuando aquel hombre se vieron David aquí, ¿usted sabe lo que le llamó la atención a David? Alguien medite a ver. ¿Tú sabes lo que fue lo que le llamó la atención a David? Dice que David escuchó que el pueblo de Israel estaba siendo desafiado. You know what David heard? The Bible said that every morning this Philistine will wake up and threat the people of Israel. But the Bible said that David came up to the scene and he paid very good attention. The Bible said that he'd heard this Philistine threaten the people of Israel, that if there was any man in Israel that would confront this Palestine giant, él estaba convocando todas las mañanas si había un hombre en Israel que podía hacerle frente
el gigante, el paladín filisteo. Y cuando David dijo: espérate, este filisteo incircunciso, ¿quién se cree que es? Él ha desafiado al escuadrón de Israel, el escuadrón de Jehová de los ejércitos. Él sabía quién es Dios. Habrá alguien aquí adentro que sabe quién es Dios. Alguien ha visto a Dios en acción. Alguien ha visto a Dios peleando. Alguien ha visto a Dios obrando por su pueblo. David lo había visto. David tenía sus propias experiencias. And we need to look for our own experience and stop living on other people's experience and testimony. We need to start to have our own relationship with God. We need to start having our own experiences with God. I'm not talking about 10 and 15 years ago experience. I'm talking about these latter days experience. Tenemos que comenzar a vivir nuevas experiencias. Escuchamos gente que tenían experiencias 10 y 15 años atrás, pero hay que comenzar a tener nuevas experiencias en estos últimos días con Dios. No vivir de experiencias de otros, ni testimonios de otros, ni cuentos de otros. Tú necesitas vivir tus propias experiencias para entonces entender quién es tu Dios. Situaciones que confrontan. El pueblo estaba siendo confrontado, pero que parece que los hombres de guerra se habían acostumbrado. Pero cuando hay un hombre y una mujer con el celo de Dios, eso marca la diferencia entre los que están y los que son. When there is someone or somebody, I think in English the right word is zealous of God, will mark a difference between those who are and those who are not. We could identify those who are from those who aren't. And David has something that these people didn't have. The Bible said when God called David, David had a heart like God. La Biblia dice que cuando Dios llama a David, lo llamó porque David tenía el corazón conforme al de Dios. Por eso es que cuando Dios llama, cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, lo llama porque escudriña el corazón primero, no las acciones, ni tampoco es el tiempo, ni tampoco te hace, amén, un reporte de los años que lleva, sino que Él mira a donde el hombre no puede llegar, porque aún sabiendo que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, Dios mira más profundo de los sentimientos. Dios mira las intenciones tuyas y mías en una situación que confronta. Hay situaciones que confrontan, que en unos saldrán corriendo, otros se pararán firmes y seguirán hacia adelante. Hay situaciones donde confrontan, otros se turbarán, otros se ordenarán. Hay situaciones que confrontan, donde otros morirán, pero para que otros nazcan. Situaciones que confrontan, donde otros conocerán quién es el diablo, pero otros conocerán quién es Dios. Situaciones que confrontan, donde Dios nos dará a entender su propósito y su voluntad en vuestra vida. Vamos a estar de pie en esta hora. Si ese aplauso es para el Señor, de ser más fuerte en esta hora.
Escuche bien para que usted entienda el plan de Dios y termino con esto. De Abraham nació Ismael, Isaac. Voy al capítulo 26 del mismo libro de Génesis. Dice: después de mucho hambre en la tierra, además de las primeras hambres que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. La importancia de mantenerse en la voluntad de Dios. Cuando Dios tuvo el propósito con Cristo, hubo un linaje que no podía ser alterado. Estaba ya destinado, estaba ya escogido, estaba ya separado. Y así eres tú, así soy yo. Dios nos destinó, Dios nos separó, Dios nos escogió, Dios nos eligió, porque sabía que vendrán situaciones donde nos confrontarían, pero en el medio de la confrontación hemos podido ver la mano de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta poderosa palabra. Que esta palabra sea grabada a la profundidad de nuestra mente, corazones, alma y espíritu. Señor, te damos gracias para la edificación de tu pueblo, Dios mío. En el nombre de Jesús, si hay alguien que está teniendo situaciones que lo están confrontando, yo quiero orar por usted en esta hora.